Al doctor Marcelo Arancibia, en los micrófonos, como es de costumbre de Radio Alas. Es un hombre que siempre ha colaborado con nuestra emisora, con nuestro programa, y le damos la bienvenida, Daniel. Le damos la bienvenida al doctor Marcelo Arancibia. Bueno, Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Daniel Núñez Vivares junto a Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. Buen día, vos Daniel, y a toda la audiencia de FM Alas. Bueno, Marcelo, te agradecemos por tu tiempo y por tu atención. Con incertidumbre, me imagino. ¿Candidato, Marcelo? ¿Sí? ¿No? ¿Hay que esperar? ¿Cómo lo tengo que tomar? Bueno, hay que esperar un tiempito más, pero yo creo que es muy complicada la posibilidad de que se habilite la lista, porque lo que tenemos entendido que, bueno, como el Congreso de la Nación suspendió para este año electoral las PASO, Claro. y los tiempos eran tan acotados que no se podían hacer internas partidarias para elegir a los candidatos de cada partido, cada frente de partidos. La Cámara Electoral Nacional estableció un cronograma donde impuso plazos y obligaciones a cargos de los partidos y los frentes de partidos políticos. En mi supuesto, yo soy un candidato extrapartidario de un partido que aparentemente no habría llevado a cabo en tiempo una asamblea donde ahí se tenía que haber resuelto la posibilidad de postular un extrapartidario. Bien. Esa asamblea se hizo el viernes de la semana pasada y entiendo que había que haberla hecho antes del 7 de julio. Claro. Así que, bueno, de ser así, las cuestiones formales, tanto en un proceso electoral como en cualquier tipo de proceso judicial, son cuestiones sustanciales, así que, bueno, si esa es la decisión de la Secretaría Electoral, habrá que acatarla. Bien, bien. Lo cual, de alguna otra forma, Marcelo, prácticamente la candidatura tuya para, bueno, tratar de llegar, ¿no?, a ocupar una banca en nuestro Congreso se verían disminuido. ¿Esto todavía no lo resuelve en forma definitiva la justicia electoral o el partido o este partido ha apelado la decisión? Claro. Bueno, no tenemos todavía una confirmación si va a salir una resolución autónoma del juzgado o va a ser parte de la resolución que oficializa las listas, que esto tiene que ocurrir el día 22, el próximo viernes. Bien. De todo modo, bueno, más o menos estamos informados de cuál sería el problema, así que bueno, estaremos esperando si a la brevedad o el viernes se pida en este sentido el juego electoral. Bien. O sea que es mínima la posibilidad de que puedas competir, Marcelo. Es complicado. Bien. Está complicado. Bueno, y en el supuesto caso de que, bueno, no vayas como candidato, ¿tu posición política va a ser de alguna forma acompañar a algún otro candidato? Bueno, eso lo vamos a hablar seguramente a la brevedad en el espacio político, a ver qué posición tenemos en caso de no participar respecto a las elecciones del 26 de octubre, pero no es un tema que hayamos abordado Claro. actualmente. Están abocados para saber si van a ser candidatos o no, sin ninguna duda, ¿no? Marcelo, llevándote al plano puramente político, siempre hemos charlado, bueno, ya se han presentado todos los frentes, a ver, 10 frentes, bueno, 9 en este caso, pocas veces visto la gran cantidad de frentes acá en la provincia de San Juan, ¿no, Marcelo? Bueno, tal vez sea producto al hecho de que hay boleta única papel, lo claro. cual incentiva la participación, y porque también creo que estamos en un momento histórico de nuestra democracia donde hay que reconstruir un sistema político que la sociedad desmoronó en las elecciones del 2023. Bien. No solamente votó un outsider y lo hizo presidente de la Nación, sino que ese sistema político que regía en Argentina, tal vez después de la crisis de la convertibilidad y la llegada de Néstor Kirchner al poder, al 2023, eso ya no existe más. Y uno lo puede ver y lo nota como han sido sustituidos o están siendo desplazados partidos como el PRO o el radicalismo por parte de la Libertad Avanza. En otros distritos estos partidos, el PRO, el radicalismo, incluso el peronismo, están, bueno, avanzando, probando nuevos frentes electorales. Creo que esta elección va a servir mucho, fundamentalmente, para ir viendo cómo la sociedad se construye ese sistema político, fundamentalmente a la oposición.
porque si hay algo que se va a consolidar, aunque no le vaya lo esperado en términos electorales, la Libertad Avanza, porque es el partido oficialista a nivel nacional y el que está construyendo un partido desde el Estado. Y ha podido, tener lista en las 24 jurisdicciones electorales, cosa que no ha podido hacer ni siquiera el peronismo. Entonces, nuestra pena de no poder participar en este comicio, de no poder, exponernos a la sociedad para ir construyendo esa alternativa política para el 2027. Marcelo, tendremos que hacerlo desde otro lugar. Marcelo, ¿por qué la decisión de ir con otro partido? ¿Qué pasa con el GEN? Que el GEN, recordemos que hizo una alianza, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires con esto denominada, tiene otro nombre, pero más o menos muy parecido a Provincias Unidas. No, es que cada provincia tiene su realidad. Uh-huh. Y los partidos nacionales, incluido el nuestro, tienen seria dificultad para tener una línea que de Ushuaia a la Tierra sea a Tierra del Fuego sea, digamos, única. Uh-huh. Esto es producto, de la crisis que la política está teniendo en Argentina y la necesidad de empezar a resolverlo. Y esa solución vendrá seguramente con experiencias distintas en cada provincia, porque las realidades son distintas, la de San Juan a la de Provincia de Buenos Aires, o la de, de Chubut con la de Mendoza. Uh-huh. Claro. Así que, esto será, hay que tener paciencia y hay que ir trabajando para que no sea el peronismo la alternativa al mileísmo en el 2027, sea otra cosa, que sea creíble, confiable, democrático, por oposición al populismo irresponsable y corrupto que hemos vivido durante el gobierno de Cristina y acá en la provincia de San Juan. Marcelo, acabas de mencionar la palabra corruptos. En el día de la fecha, en el día de ayer, se le complicó más. Día 2 de noviembre, arranca el juicio, parece mentira. ¿Cuánto tiempo, Daniel? Caso Cuadernos. Caso Cuadernos, bueno. Ayer 10 años, la justicia determinó que eran totalmente creíbles, que eran totalmente fehacientes las pruebas, los cuadernos de Centeno, que no eran fotocopias, que eran escritos por puño y letra. Después de tantas idas y vueltas, el 2 de noviembre, la señora Cristina Fernández de Kirchner, otra vez en el banquillo de los acusados. Tanto puede tardar acá, ya sabemos de que acá en Argentina los casos de corrupción, de coima, si se llegan a aclarar, tardan más de 10 y 15 años también, ¿no? Es que Cristina Fernández de Kirchner y su gente tienen que responder ante la justicia por muchas causas, no solamente por la vialidad en Santa Cruz. La sociedad tiene que tomar esta sentencia condenatoria como lo que vivió y en alguna oportunidad convalidó cuando había viento de cola. Es decir, claro. Todas estas cosas pasaron de corrupción cuando el país crecía a tasa china y la gente no paraba de consumir. Mientras tanto, no solamente se arruinaba la base de la economía, que termina estallando con Massa, Fernández y Cristina en su último gobierno, sino que también hubo una política inmoral de saqueo sistemático y estructural de las arcas del Estado Nacional. Y ahí hay muchos gobernadores, muchos intendentes, muchos legisladores, muchos ministros y funcionarios que no fueron ajenos a todo esto, y muchos empresarios. Sí, porque claro. La causa Cuaderno lo que demuestra es que había un entramado de corrupción entre funcionarios de un lado de la barandilla y empresarios del otro lado, que se llevaban la plata del Estado para dejarse mucha de ella, y no fueron obras. Claro. Causa que sin ninguna duda va a traer muchas consecuencias por la cantidad de imputados que hay, ¿no? Empresarios, políticos, intermediarios, bien, lo cual implica de que va a ser valijeros, va a ser una causa que inclusive va a estar mucho tiempo. Se está hablando de que en primera instancia se hablaba de que iba a ser una audiencia por semana, pero esto tardaría 2 años como mínimo para poder terminar el juicio. Se verá cómo se lleva adelante. Lo cierto es que es una causa emblemática, y que el dinero que evidentemente está en juego, que tiene que ver con la corrupción
es mucho más elevado que la causa vialidad, teniendo en cuenta de que se le está pidiendo justamente a los 9 o 10 imputados de la causa vialidad que devuelvan algo así como 500 millones de dólares. Esto es mucho, mucho más, ¿no? Sí, totalmente. Por eso, bueno, no nos vamos a dejar de sorprender de la magnitud de lo que ha sido la construcción durante el gobierno del kirchnerismo. Y sin duda que en San Juan la sociedad también espera que el capítulo provincial se ponga a la luz y se esclarezca, y los que han sido responsables también respondan ante la justicia. Pero bueno, tal vez esté pidiendo mucho yo. Bueno, no sos el único. Vos lo has vivido en carne propia, porque pero, fuiste denunciante de un hecho. Es tan emblemática que enchastra a todos, ¿no, Marcelo? Kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner. La sociedad... pero también del otro lado también. Nada más ni menos que a uno de los principales empresarios de la República Argentina, Ángelo Calcaterra, ¿no, Marcelo? Bueno, que intentó zafar con un argumento exactamente. Que, claro, primo hermano de Mauricio Macri. Claro, que no eran coima lo que él pagaba, sino aportes partidarios. Eso, por suerte, la justicia lo paró, aunque hubieron fallos judiciales que lo avalaban. Si eso hubiese sido así, bueno... directamente la corrupción tenía una vía libre para hacerlo a la luz y adelante de todo. Bueno, pero por suerte la justicia se rectificó por las instancias de revisión y dijo no, eso no eran aportes partidarios, eso eran cometas. Entonces, bueno, ahora esperemos el juicio y esperemos que exista una sentencia que después de un debido proceso judicial sea contundente y que la sociedad tome estos fallos como un gran aprendizaje para terminar de seguir votando gente que no solamente no puede explicar su enriquecimiento durante su paso de la función pública, sino tener la capacidad de detectar a aquellos que llegan o quieren llegar a la defensa, a la función pública bajo el manto de lo nuevo y que terminan a veces siendo iguales o peores que lo que hemos vivido. Mientras tanto, en la provincia de San Juan, bueno, vos defendiste a un colega, un periodista que de alguna forma fue querellado, ¿no?, por un empresario muy allegado al gobierno anterior. Nos referimos a Gustavo Conti, primo del ex gobernador actual, senador Sergio Uñat, y bueno, que ya no sabe qué hacer para que la prensa no saque a ventilar justamente lo que podrían haber sido actos de corrupción, fundamentalmente no con lo que tiene que ver con su empresa, PVC San Juan y el acueducto San Juan. Se, de alguna forma, esperando que la justicia sanjuanina actúe, aunque sea de oficio, porque esto ya ha tomado conocimiento el país, pero evidentemente a tribunales no llegó nada, ¿no? Bueno, ayer se abrió el concurso para inscribirse para cubrir la vacante de fiscal general de la Corte. Esto es muy importante porque el próximo fiscal va a ser el que dé las instrucciones de si la justicia se hace la distraída o no frente a estos hechos. Por eso es una designación de un cargo muy importante y uno tiene la duda de que... y esta sensación, más que sensación, esta justicia construida para perseguir ladrones de gallina y no ladrones de guante blanco, si se va a confirmar o va a tener un cambio a partir de la personalidad de quien sea designado en el cargo. Esperemos que los órganos que van a intervenir, el Consejo de la Magistratura y la Legislatura, no erren en la designación y pongan una persona que esté no solamente a la altura de las circunstancias, sino que también tenga una vocación por cumplir la Constitución y llevar la investigación de las causas judiciales a quien corresponda. Claro, pero tenemos actualmente un fiscal de la Corte interino, evidentemente no solamente ciego, como debería ser la justicia, sino que sordo y mudo, ¿no? Porque no podemos estar esperando que haya un nuevo fiscal de la Corte. Hay uno interino, tenemos fiscales, muchos fiscales tenemos con este nuevo sistema, y evidentemente no leen los diarios porque ellos tienen la obligación de actuar de oficio cuando se trata de algún acto o hecho presuntamente ilegal. ¿Por qué no lo hacen?
Sí, es como vos dices, pero no hay que olvidarse que los fiscales tienen una relación jerárquica con el Ministerio Público, con la cabeza del Ministerio Público, a diferencia de los jueces que son autónomos. Claro. Un juez no responde a las órdenes de un camarista, ni un camarista ni un juez responden a la orden de un cortista. Ahí hay comportamientos estancos y cada uno es amo y señor de su despacho, pero en el caso del Ministerio Público es distinto. Ahí hay una relación jerárquica donde, bueno, las instrucciones y la política criminal la fija el fiscal general. El que está interino, bueno, será que por esa condición no quiere tomar decisiones trascendentes, pero bueno, esto tiene que ser visto por los órganos públicos que deben, digamos, designar al nuevo fiscal. Y la política, porque la política no es que sea un espectador, todo lo contrario, este es un cargo donde se va a politizar al extremo y esperemos que no cometan el error de designar por cuestión de parentesco, amiguismo o pertenencia partidaria y pongan una persona que tenga la consideración de la sociedad de que va a ser un fiscal que va a investigar todos los hechos, incluidos los derechos, los posibles delitos de corrupción. Ojalá sea así. Marcelo, te hago la última del plano nacional nuevamente. 96 muertos y tal vez un poco más, aún no se sabe. Fentanilo contaminado. ¿Tu opinión, Marcelo? Bueno, es una muestra de la crisis que tienen nuestras instituciones y fundamentalmente nuestros representantes, ¿no? La confusión entre lo público y lo privado para hacer negocio con lo público. Este laboratorio muy vinculado al kirchnerismo para acceder a negocios con el Estado y un actual gobierno nacional libertario que afloja o hace desaparecer los mecanismos de control interno en temas tan delicados como es los medicamentos. Entonces ahí se ha juntado el hambre con la gana de comer. La bomba explosiva, como has dicho. Les explotó en la cara, ¿no, Marcelo? Por eso hay una combinación de dos factores que no debieran estar menos en temas de salud pública. Los negocios con el Estado y un Estado que no controla. Bien. Marcelo, ¿y Kepler, el juez que cuenta muertos nada más? ¿Perdón? ¿Y Kepler, el juez Kepler, el juez federal Kepler, que investigue, que lo único que hace es contar cuántos muertos van, nada más? Bueno, ahí tenemos otro elemento más a sumar a esta cuenta del hambre y la gana de comer, una justicia politizada, porque Kepler llega ahí de la mano del kirchnerismo y lo que demuestra que aun cuando el Consejo de la Magistratura Nacional es mucho más riguroso que lo que es el provincial, bueno, también tiene esa falencia y permite que gente de la política tome esos cargos tan delicados, ¿no? Bien. Marcelo, te damos las gracias. Habrá que esperar hasta el próximo día viernes a ver qué dispone la justicia electoral con respecto a la candidatura justamente tuya para competir justamente en las elecciones del próximo mes de octubre. Y si no, habrá que empezar a trabajar y prepararse para el 2027. No falta mucho, parece que sí, pero no es así. Y de alguna forma no, la política va a seguir porque sos un hombre político, un hombre muy preparado y seguramente si no es ahora, será después. Pero seguramente vamos a seguir conversando de los temas políticos de la actualidad y todo lo que se refiere al país y a la República Argentina. Te damos las gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Marcelo. No, por favor, muchas gracias a ustedes y un fuerte saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana, Daniel. Bueno, esperemos, ¿no?, que pueda llegar a ser